Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Se han acumulado muchas noticias, así que voy a ser breve pero preciso en cada una de ellas. Comencemos con el conflicto bélico entre Pakistán y la India, en la región de Cachemira. El presidente Donald Trump se dio golpe de pecho diciendo que debido a las mediaciones por los Estados Unidos, India y Pakistán llegaron a un acuerdo de un cese al fuego. En las noticias anteriores yo les indiqué que el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, y líderes europeos estaban llevando a cabo esfuerzos para una desescalada y un cese al fuego entre estos dos países nucleares. El cese al fuego absoluto solamente duró unas pocas horas, ya que se registraron violaciones al cese al fuego por parte de estos dos países. Se publicaron reportes indicando que a lo largo de la frontera ocurrieron varios incidentes de cañonazos y explosiones e intercambio de disparos. Debemos estar conscientes que en la frontera disputada entre Pakistán y la India es normal y rutinario disparos de armas de poco calibre, o sea, de pistolas y rifles y cañonazos de vez en cuando. Así que tal vez hemos regresado a lo que es normal en esa zona del mundo. Me parece que en estos momentos no debemos darle mucha credibilidad a la información que proviene en estos momentos de este conflicto bélico entre India y Pakistán. Así que lo que voy a decir a continuación no lo interpreten como una verdad confirmada. Como les indiqué anteriormente, Pakistán alega que derribó 5 aviones Rafale de la India. Por otro lado, India reclama que derribó varios aviones de Pakistán, pero como cayeron en territorio de Pakistán, no conocen el número exacto de cuántos aviones de Pakistán derribaron. El gobierno de Pakistán dice que perdieron de 35 a 40 soldados bajo fuego de artillería y de armamento de bajo calibre, o sea, disparos. Estas bajas de soldados de Pakistán se suscitaron a lo largo de la frontera no oficial entre estos dos países. Las autoridades de Pakistán también alegan que India le quitó la vida a más de 100 terroristas. Al igual que la información anterior, no se especifica a qué organización terrorista pertenecen estos 100 fallecidos. Algunos peritos han dicho que este alto al fuego es frágil y por ende ataques de más magnitud pueden ser posibles en cualquier momento. También se indica que ambos países reclaman que salieron victoriosos de este enfrentamiento, o por lo menos ese es el mensaje que le da cada uno de estos países a sus ciudadanos. Un artículo indicó que las acciones de las compañías bélicas de China subieron de valor debido a este incidente. También se indica que los chinos están analizando los ordenadores de los aviones de combate J-10 utilizados por Pakistán, incluyendo otros equipos utilizados por Pakistán para obtener datos de cómo se comportaron en un enfrentamiento bélico real. En este tema tenemos que repetir la noticia que todavía está en suspenso el acuerdo de uso conjunto del agua que suple a los tributarios que entran a territorio de Pakistán, donde voy a repetir que el río Indus es el río dentro de Pakistán que le da agua al 80% de la agricultura del país. Cambiando de zona geográfica, en la Franja de Gaza, la Agencia de las Naciones Unidas, cuya misión es proveer ayuda humanitaria a la población de palestinos, condenó al gobierno de Israel por enviar sus soldados a 3 escuelas administradas por las Naciones Unidas en una zona al este de la ciudad de Jerusalén, donde dichos soldados obligaron a los estudiantes a desalojar la escuela, obligando a la administración de cada escuela a cerrar sus operaciones. Las Naciones Unidas indicaron de que esto constituye un flagrante desprecio al derecho internacional.
Aquí no estamos hablando de escuelas dentro de la Franja de Gaza, estamos hablando de escuelas en la ciudad de Jerusalén, donde hay un acuerdo que el este de la ciudad y que la mezquita de Al-Aqsa están bajo la jurisdicción del gobierno palestino. Esto debe ser el principio del cierre de todas las escuelas para los niños palestinos, no solo en Jerusalén, sino también en Cisjordania. En el programa anterior les indiqué que World Central Kitchen suspendió sus trabajos en la Franja de Gaza para alimentar a los gazatíes debido al bloqueo de alimentos que tiene en efecto el Ministerio de la Defensa de Israel contra los residentes de Gaza. Ahora se anuncia que 170 comedores producto de esta guerra han tenido que suspender sus operaciones ya que se han quedado sin alimentos dentro de la Franja de Gaza. Esto significa que muy posiblemente comenzaremos a ver niños morir de hambre dentro de la Franja de Gaza, mientras que en los Estados Unidos se condena y se persigue a toda persona que critique las acciones del gobierno de Israel. Recordemos que los constantes bombardeos en la Franja de Gaza continúan y, como les indiqué la vez pasada, de Israel no esconde al mundo su plan de colonizar y de anexar toda la Franja de Gaza, expulsando a todos los palestinos. Cambiando de zona del mundo, en lo que tiene que ver con Corea del Norte, se informó que además de la solicitud de Kim Jong-un de equipar sus destructores con armamento nuclear, se realizó una prueba de 2 misiles alegadamente con la capacidad de tener una ojiva nuclear, donde dicho lanzamiento estuvo supervisado personalmente por el presidente Kim Jong-un. Estos lanzamientos se hicieron desde la costa noreste de Corea del Norte. Recordemos que en estos momentos Corea del Sur está en alerta máxima para pelear contra cualquier acción que pueda interferir con las elecciones durante la primera semana de junio. Tal vez ustedes tengan la misma opinión que yo, que Donald Trump no le está haciendo caso a Kim Jong-un, no le está haciendo caso a Corea del Norte, a quien llama Rocket Man o el hombre cohete. Cambiando otra vez de lugar geográfico, en el escenario de Yemen se informa que el grupo armado Houthi ha podido derribar 7 aviones de reconocimiento tipo Reaper, cuyo valor combinado asciende a $200 millones en las últimas semanas, donde también se informó que los Estados Unidos llegó a un acuerdo con el grupo armado Houthi para que no ataquen barcos mercantes en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Pero este acuerdo no incluye un alto al fuego contra Israel. Como este cese al fuego no aplica para Israel, se informó que durante estos días los Houthi han lanzado de forma esporádica misiles balísticos contra Israel. El gobierno de Israel informó de que todos estos misiles balísticos lanzados contra Israel pudieron ser interceptados con éxito. Así que los hutíes han fracasado en su intento de causar graves daños dentro de Israel. En reacción a estos lanzamientos, Israel condujo severos ataques contra el aeropuerto más importante de la capital de Yemen y contra los puertos de Hodeida, y se alega que antes de realizar estos ataques para minimizar el daño colateral, que Israel lanzó una advertencia de desalojo en los blancos que pensaba atacar. También se reportó un ataque por la Fuerza Aérea de Israel en la provincia de Al-Hudaida, donde se alega que fallecieron 7 civiles con 94 heridos. También hay un reporte que indica que se condujo un ataque con un misil hipersónico en la capital de Sana con 8 personas heridas. Hay que hacer la nota que ninguno de los ataques por parte del grupo armado de los hutíes lanzando misiles balísticos contra Israel han tenido éxito y que las defensas aéreas de Yemen no han tenido ningún éxito en destruir o causar daños a la Fuerza Aérea de Israel. Sobre el acuerdo de cese al fuego entre el grupo terrorista Houthi, clasificado así
por el propio Donald Trump. Peritos indican de que esto fue una victoria para los Houthi, ya que el propio presidente Trump le había prometido a Netanyahu eliminar al grupo terrorista Houthi, incumpliendo con su promesa hecha con el pueblo de Israel. Además informó que el país de Irán reveló un nuevo misil balístico con un alcance de 750 millas. Se informó que este nuevo tipo de misil balístico es una nueva versión del modelo Mártir Ha-Qasem, que utiliza combustible sólido y que puede maniobrar para penetrar los sistemas de misiles de defensa aérea de Israel, y que está equipado con un sistema de navegación avanzado que le permite alcanzar su blanco de forma eficiente y que es inmune a interferencia electrónica. De Turquía nos llega la noticia que indica que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, conocido con las siglas PKK, que el gobierno de Turquía identifica como terroristas, anuncia que después de 40 años de un conflicto armado con el gobierno de Turquía, van a deponer por completo sus armas. Esta decisión se hizo basada en una votación solicitada por el líder de dicha organización, que está en estos momentos en una prisión de Turquía. Durante estos 40 años de hostilidades, se estima que fallecieron más de 40.000 personas. Ahora, nos tenemos que preguntar si el presidente Erdogan suspenderá su persecución y sus operaciones militares contra el PKK. En lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, se informó lo siguiente. Número 1. Los países europeos aumentaron su presión junto con los Estados Unidos para aumentar las sanciones si Rusia no accede a un cese al fuego. Número 2. Rusia continúa lanzando manadas de drones contra Ucrania, mientras se organiza una reunión en Turquía entre el presidente Putin y el presidente Zelensky. Número 3. Se supone que Putin y Zelensky se reúnan en Estambul comenzando el 15 de mayo. Número 4. El portavoz del Kremlin, el señor Peskov, dice que el lenguaje utilizado por el oeste para llevar a cabo un alto al fuego de 30 días es inaceptable y que así no se le puede hablar a Rusia. Número 5. El presidente Trump está contemplando estar presente durante esta reunión entre Zelensky y Putin en Estambul. En asuntos dentro de la nación americana, quiero mencionar que el director interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, llamado Cameron Hamilton, fue despedido la semana pasada, un día después de testificar ante el Congreso, donde dijo lo siguiente, y cito: las comunidades recurren a FEMA en los momentos de mayor necesidad y es imperativo que estemos listos para responder a estos retos. No creo que sea lo mejor para el pueblo estadounidense eliminar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Cierro la cita. Supongo que Casablanca quería que él dijera que FEMA no hace falta y que diera el mismo mensaje que dio la directora de Homeland Security ante el Congreso, donde indicó que FEMA debería ser totalmente erradicada, cumpliendo con los deseos del presidente Donald Trump. Ya el señor Hamilton tiene un sustituto donde se indica que es un oficial de infantería llamado Richardson, que no tiene ninguna experiencia en el manejo de catástrofes. Además, se indicó que la NOAA anunció la semana pasada que dejará de actualizar la base de datos que mantiene información del costo de los desastres climáticos que generan más pérdidas en la nación. Así que eso hará más difícil para los científicos comprender el impacto en la sociedad, la magnitud de estas catástrofes, el impacto en la sociedad de los fuegos forestales, las tormentas y otras catástrofes que son cada vez más frecuentes debido al cambio climático. O sea, que la agencia de la NOAA hacía un estimado de los daños causados por un huracán, por una tormenta, por una inundación catastrófica, por un tornado,
por los inmensos fuegos forestales y las sequías a través de todos los años. Y eso ya no existirá. Así que cuando azote un huracán al estado de la Florida y el gobernador le pregunte a la NOAA cuáles son los daños estimados de dicha catástrofe climática, el gobierno federal contestará que ya no calculan esas pérdidas. Casablanca también ha indicado que hizo acuerdos comerciales con el Reino Unido y con China, que son históricos, sin dar los detalles de cuáles son esos susodichos acuerdos históricos. Los periodistas que investigan estos alegatos lo que han dicho es que los acuerdos se limitan meramente a que estos países están dispuestos a comenzar negociaciones que pueden durar meses en completarse. En otras palabras, el acuerdo histórico es que van a comenzar unas negociaciones. Relacionado a lo anterior, se anunció durante el día 12 de mayo que China y los Estados Unidos acuerdan reducir de forma temporal los aranceles recíprocos en un 115% durante un periodo de 90 días. Si en la actualidad es un 145% y se reduce por 115%, la diferencia es un 30%, que es prácticamente lo mismo que tenía el presidente Biden. El presidente Biden tenía un 25%, un 100% para los vehículos eléctricos y un 50% para paneles solares. Pero en el interín, en estos primeros 4 meses de la administración de Donald Trump, se estableció un nuevo récord de quiebras en los Estados Unidos. Y algunas personas pagaron los aranceles de un 145% en sus compras a China. Así que, en resumen, el presidente Trump impuso aranceles iniciales de 145%, que después subió a 245%, que después bajó a 145%, que después mencionó que 80% sonaba razonable. Y ahora, durante estas negociaciones, el presidente Trump, bajo lo que se interpreta del artículo, los aranceles bajaron a un 30%. Es mi opinión que lo único que logró Casablanca fue demostrar el poderío de China. En otras noticias se reportó que agentes del FBI están visitando los hogares de activistas climáticos en una operación que se describe que es con el propósito de intimidar a toda persona que sea una activista climática. Recordemos que bajo la orden ejecutiva del presidente Donald Trump se prohibió que se utilice la frase de cambio climático en todo documento generado por el gobierno federal y canceló todos los proyectos que están relacionados a estudiar el cambio climático, a identificar proyectos para enfrentarse al cambio climático y a impulsar tecnología verde para reducir la huella de carbono en los Estados Unidos. Hace unos años atrás vi un documento que indicaba que los activistas climáticos eran terroristas. Así que existe la posibilidad de que de un plumazo, en una orden ejecutiva, el presidente clasifique a todos los activistas climáticos como terroristas. También se indicó que Casablanca se está movilizando para cancelar el habeas corpus en los Estados Unidos, declarando que la nación está en guerra. Y si la nación está en guerra, entonces la Constitución tiene un segmento que legaliza suspender el habeas corpus. O sea, que a usted lo detienen y lo meten preso por un periodo indefinido porque no están obligados a llevarlo ante un juez. Recuerden que solo se necesita una falsa bandera bien planificada dentro de los Estados Unidos para suspender el habeas corpus, donde en esta administración, que tiene un presidente que persigue a la oposición, se abre la posibilidad de que empecemos a ver gobernadores, políticos, congresistas detenidos por sospechas que son enemigos del Estado. Recuerden que una vez se suspende el habeas corpus y usted pierde ese derecho constitucional, las autoridades federales pueden utilizarlo para cualquier cosa, o sea,
para desaparecer a cualquier persona. Que yo recuerde, la última vez que se suspendió el habeas corpus fue por el incidente terrorista del 11 de septiembre del año 2001. En el estado de California, la empresa propietaria del programa de espionaje Pegasus ha sido condenada a pagar 167 millones de dólares en daños y prejuicios por sus actividades de espionaje dentro de la aplicación WhatsApp. Recordemos que esta es una aplicación muy utilizada en países autócratas como Hungría. También se indica que fue utilizada en el país de México. Este programa espía llamado Pegasus monitorea todas las actividades del dueño de un celular, aunque el celular esté apagado. Eso incluye tener el micrófono activado y la cámara activada. Esta compañía Pegasus está localizada en Israel, así que suponemos que todos los celulares de Hamas y de Hezbollah, más celulares dentro de Irán, deben estar infectados con este programa de espionaje. También tenemos en las noticias que tienen que ver con Casablanca, que el presidente Donald Trump se prepara para viajar a países musulmanes, donde uno de esos países es Qatar, que es el lugar donde viven los líderes del grupo terrorista Hamas, que es el lugar que le dio refugio a los líderes del Talibán y que es el país acusado de financiar al grupo ISIS en Siria y en Irak, donde dicho país le va a regalar al presidente Trump un avión de lujo para que lo utilice como avión primario para viajar por el mundo. O sea, que este avión de 400 millones de dólares, que es un 747, será el nuevo Air Force One. Se dice que este avión es un palacio por dentro, así que me imagino que tendrá adornos en oro en su interior. Durante la primera semana en la presidencia, el señor Donald Trump canceló la orden ejecutiva del presidente Biden que bajaba los costos de los medicamentos esenciales que mantenían con vida a un segmento de la población estadounidense, como por ejemplo la insulina, que una vez eliminada la orden ejecutiva del presidente Biden por una nueva orden ejecutiva del presidente Trump, la insulina de $30 subió a más de 200, donde ahora casi 4 meses después el señor Donald Trump anuncia una orden ejecutiva ordenando que comiencen las negociaciones para bajar los precios de medicamentos, despotricando contra las farmacéuticas en su nueva orden ejecutiva. Mi opinión es que si pensaba modificar o mejorar la orden ejecutiva del presidente Biden, no la debió cancelar para que las personas necesitadas pudieran adquirir sus medicamentos sin una suspensión o un periodo tan largo de transición. Se debió coordinar para una transición instantánea, para que un paciente de diabetes que necesita su insulina pudiera continuar pagando $30 por cada medicamento. Y ya llegamos al final de este resumen de noticias. Y no se olvide que me puede comprar un cafecito utilizando un Super Thanks. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.